Bienvenidos a la NET de la tecnología, un día domingo, 21 de enero 2024. Estamos abordando un tema que muchos radioaficionados nos ha cautivado, que es la radiodifusión, radioescucha, ¿no? El tener de alguna manera la posibilidad de escuchar, ¿no? Emisoras tanto de FM como del mundo de la onda corta, ¿no? Que quizá no es tan floreciente como en los años 60, 70, quizá por la irrupción del Internet. Tenemos con nosotros a Luis Segarra Moreno, que nos va a orientar un poquito en esa radiografía del mundo de la radio actual e histórica, que siempre es interesante conocer, ¿no? Estamos siendo radioaficionados en conocer esa faceta importante que es la radiodifusión. Dentro de nuestro mundo de radioafición también existe esa vertiente dentro de ese amplio abanico. Muy buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días ampliamente, cada uno que lo vea y lo escuche cuando quiera, y gracias por invitarme aquí al programa. Sí, para mí yo creo que eres una referencia muy importante en el mundo del conocimiento de la radio y de la bibliografía, que atesora documentos importantes, ¿no? ¿Qué es para ti la radio? ¿Cómo te iniciaste en el conocimiento y el acercamiento a este medio de la radiocomunicación en general? Pues mira, todo empezó con uno exactamente igual que este, que fue la radio que me regaló mi abuelo José cuando tenía apenas 11 años. Él trabajaba en una tienda de electrodomésticos y, bueno, pues lo tenía a mano, supongo que le hicieron descuento y esas cosas. Y a partir de ahí fue descubrir pues todo un mundo nuevo que yo había oído pues más de pequeño en la radio que tenía mi madre, pues los consultorios femeninos y esas cosas, pero bueno, no les hacía demasiado caso. Y a partir de ahí pues fui, digamos, descubriendo emisoras, descubriendo programas que me gustaban, descubriendo que podía captar emisoras que a mí me parecían como muy lejanas y muy extrañas, como Radio Tirana, Radio Vaticano, Radio Montecarlo, todo aquello que se cogía antiguamente en onda media. Y bueno, llega un momento en el que piensas, yo quiero ser como estos que hablan aquí dentro, ¿no? Y a partir de ahí, pues fue el entrar el veneno y sigue dentro, vamos, esto ya no se cura. Bueno, eso lo puedo compartir, lo conozco bien, esa situación, ese estado de conciencia o de inconsciencia de la radio, es la locura por la radio, ¿no? Así que lo comparto. ¿Cuál fue tu impresión en el mundo de la locución, del mundo del control técnico? Has tenido una carrera amplia, ¿no? Dilatada, y háblanos de esa experiencia. Imagino en el caso tuyo en Cataluña, en Barcelona. Ahí fue donde empecé. Te puedo contar cómo empecé, si quieres. Podríamos empezar por ahí, ¿no? Sí, claro. Pues en aquellos años en que yo todavía era pues un chavalillo, la manera de entrar en la radio era hacer los cursos que organizaba la antigua Radio Juventud, que eran de la red de emisoras del movimiento, bueno, lo que había en aquella época, ¿no? Entonces fui a informarme y me dijeron, hasta que no tengas los 18 años no te puedes inscribir. Yo creo que tenía 15 o 16, total que digo, bueno, pues nada, pues me espero, sigo escuchando y bueno, pues voy aprendiendo de lo que oigo, ¿no? Cuando cumplí los 18 fui a apuntarme yo todo contento y me dicen, no, mira, esto ya no lo organizamos nosotros, lo hace el Instituto Oficial de Radio y Televisión. Y yo, pues ya, bueno, pues vamos para allá a ver qué pasa. Fui para allí. Aquello estaba en Ramblas en aquel momento. Me atendió el señor Juan Viñas, otro histórico de la radio, al que siempre le agradeceré el consejo que me dio, porque la verdad es que acertó. Y me dijo, ya es que eres muy mayor ya para entrar aquí, se te ha pasado la edad. Digo, pues sí que la hemos hecho buena. Y me digo, bueno, pues ¿ahora qué hago yo? Dice, mira, si tienes una buena idea, ves a una emisora, proponlo y que tengas suerte. Y en la misma acera donde estaba el Instituto Oficial de Radio y Televisión estaba la antigua Radio España, o sea, estaba separado de metros, vamos, no había ni que cruzar la calle. Yo salí de allí y me dirigí a Radio España con toda mi inocencia. Llego allí, pregunto por el director, buenas, ¿está el jefe aquí? Tal. Lo debí pillar de buenas aquel día o no sé qué. Bueno, me tocó la lotería porque me recibió, me escuchó, le propuse un programa sobre diexismo,
que era lo que yo estaba más o menos tocando en aquella época, y en España no había nadie que lo hiciera, y le debió hacer gracia la idea, porque no me dio el programa, pero sí me dio una sección dentro de un programa infantil. Y eso ahí ya tenía yo el pie metido dentro. Y a partir de ahí ya fue un poco espabilarme, hacerlo, pues por lo visto, medianamente bien, porque bueno, pues me dieron cancha y fue a partir de ahí pues empezar. Bueno, y llegado ese momento, tú te interesaste por el mundo diexista porque eres radioescucha también. Sí. ¿Qué experiencia obtuviste de esa captación de emisoras, me imagino, exóticas, raras, lejanas? Pues ¿Qué, también qué supuso para ti? te puedo explicar cómo fue un poco el principio y el descubrimiento de lo que era en sí el diexismo, ¿no? Antes, cuando te he comentado que escuchaba Radio Montecarlo y esas cosas, pues era una cosa prácticamente anecdótica que tampoco le hacía demasiado caso, ¿no? Pero si nos retrotraemos al año 73, cuando todas las emisoras españolas tenían la obligación de conectar con el diario hablado, a mí cuando llegaba la hora del diario hablado me daba muchísima rabia no poder escoger, que todas hicieran lo mismo, ¿no? Y recuerdo que tenía puesta Radio Sabadell en onda media y no sé por qué se me ocurrió darle con el dedo a un botón que ponía OC, al que no le había hecho todavía ningún caso, y justo sin mover el dial, en aquel momento allí estaba Radio Nederland en español, que se oía como si fuera una emisora local. Y dije, ¿esto qué es? Una emisora que no hace el diario hablado, esto es nuevo. Y al cabo de unos días escuché el programa que hacía un uruguayo que se llamaba Jorge Valdés, que hacía el espacio diexista. Y bueno, pues aquí aquel hombre pues te explicaba que prácticamente en todos los países había emisoras, que a qué horas emitían, y aquello que empiezas a buscarlas, empiezas a encontrar y te empiezas a aficionar y bueno, y vas apuntando, ya he pillado un país más, y ahora otro, y ahora esto. Y va Pues, entrando la afición. tengo una experiencia yo con Radio Nederland. Yo conocí a Jaime Bárdenas, que es catalán también, de Barcelona, que está... Jaime empezó conmigo, éramos vecinos, vivíamos en la calle. Sí, yo lo conocí en Hilversum, hice una visita, tenía ahí unos conocidos en Holanda, hice una visita ya a las instalaciones y, bueno, la verdad que muy bien, muy bien. No sé si él sigue transmitiendo desde allí, ya no le he seguido la pista. Él me dijo, le pregunté también sobre, bueno, no, fue hace como 20 y tantos años ya eso, ¿no? O casi 30. Y me comentó, dice, sí, yo empecé ahí en Barcelona. Recuerdo que mis padres me regañaban porque subía por la noche al tejado a poner las antenas. Y, y el hombre la verdad que le hizo mucha satisfacción. Había un colega también que con él, no recuerdo su nombre, que era chileno, que también hacía programas en Radio Nederland, en Hilversum. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Hicimos una pequeña entrevista. Bueno, lo que pasa es que yo no la conservo en aquel entonces. Bueno, también hay una faceta importante que quizá es la que más te señala, ¿no? La que más te hace protagonista, que es la recopilación de archivos sonoros, gráficos de nuestra historia, de la historia de la radio en Cataluña y de la historia en general, ¿no? De España. Háblanos de esa labor, cómo empezó, porque tienes ya algunas experiencias de lo que es digamos, la recopilación, ¿no? De documentos de muchos de los años, en principio, ¿no? De la década, ¿no? Del siglo, ¿no? Mejor dicho, prácticamente, del comienzo de la radio. Háblanos de eso, de esa experiencia y qué anécdotas, datos curiosos nos puedes mencionar de toda esa experiencia. Mira si habrán cosas acumuladas. ¿Ves todo eso que hay detrás? Todos esos libros. Sí, Todos sí, son de sí, radio. sí, sí, Y no están todos ahí. En cuanto a lo genial. que comentas de acumular material, pues aparte de lo que es la bibliografía, pues cuando empecé con Guía de la Radio, que empezó también de una manera curiosa que ahora te explicaré, pues fue empezar a publicar noticias y todo eso se ha ido conservando y claro, son 27 años ya que esta semana precisamente se ha publicado la noticia número 80.000. O sea que hay un fondo documental tremendo. En cuanto a fotografías y archivos de audio, pues algunos me han perdido lamentablemente porque a veces los discos duros te petan y aquello ya no tiene arreglo y algunas cosas se pierden, pero hay bastante cosa ahí acumulada. La verdad es que también hay mucha cosa desordenada. O sea que si me pongo a buscarla me puedo tirar ahí
vete a saber cuántas horas para localizarlo. Y bueno, pues ahí hay un fondo documental tremendo. Luego están pues las cosas editadas oficialmente, porque hay discos publicados, hay bueno, cosas, por ejemplo, ahora que es el 100 aniversario de Radio Barcelona, pues cuando cumplieron los 50 años editaron también un LP, bueno, doble, que este ya es un poquito difícil de escuchar. Hay otro, por ejemplo, de la REM, también con grabaciones históricas. Y luego tengo cosas también en cinta abierta que grabé en su momento y que, bueno, pues están ahí también, no diré que cogiendo polvo porque están bien guardaditas, pero que constituyen un poco el archivo. Es Ahí una... te tenía que Sí, explicar lo de los datos. sí. Lo de la guía en papel empezó un poco porque durante unos años yo trabajaba en promoción discográfica. Entonces estaba continuamente hablando con gente de emisoras de toda España y necesitaba de alguna manera yo mismo tener ordenados los nombres, los teléfonos, las direcciones de todas las emisoras. Y de ahí que surgió la primera edición de la Guía de la Radio en el año 92, que todo era solamente en papel, hasta el 97, que ya entró por internet, y acabó convirtiéndose en una serie de libros de los que se publicaron en papel hasta el año 2005. Imagínate, pues aquí hay información de todas las emisoras, pues lo más detallado que tenía, ¿no? Y la verdad es que funcionó bastante bien durante los años previos a la explosión de Internet, donde ya pues todas estas cosas se encuentran en Internet con absoluta facilidad y además gratis, claro. ¿Qué ha supuesto esa experiencia de las redes sociales en la guía de la radio, en la página, en el sitio de referencia? Porque son tantas. Yo he sondeado un poquito y la verdad que es tanta la información que hay que filtrarla un poquito porque es complicado, ¿no? Hay muchísima información. Sí, además es que a mí me gusta ser así como bastante detallista, ¿no? Entonces, una cosa que he mantenido desde el principio es no hablar solo de las grandes cadenas y los grandes nombres que todo el mundo conoce, sino las pequeñas novedades de las emisoras pequeñitas, radios libres, radios escolares, la pequeña emisora municipal de Villavacas de la Montaña, que es un pueblo que me acabo de inventar, o de la gente pues, que entra como becario o hace un programita en una radio libre, pues todos esos también pienso que tienen su protagonismo, ¿no? Son la infantería de la radio, que le llamo yo, y que también tienen que, bueno, pues tiene que saberse que están haciendo cosas. Muy bien. La experiencia de recopilar es algo bastante minucioso. Bueno, quizá te ayuda mucho el tener ya un bagaje, ¿no? De conocimientos de muchos años, pero me imagino que no es fácil. Ahora vas a editar o está ya por salir, ya está, me imagino, maquetado ya los volúmenes de ese centenario de la radio en Cataluña, ¿no? Háblanos un poquito de esa experiencia y cómo, porque creo que ya en estos meses venideros va a ser accesible, ¿no? Se puede adquirir, ¿cómo poderlo adquirir? Sí, la verdad que es una referencia, una joya, ¿no? Tenerlo. Y yo creo que no hay muchas ediciones de ese tipo, ¿no? Que reúnan todo, tanto como figuras protagonistas y muy conocidas de la radio, como aquellos que son un poquito más anónimos, ¿no? Que han estado en segundo plano, ¿no? Sí, sí. O sea, pues la idea un poco viene de años atrás, ya viendo que se veía venir lo del centenario, pensaba que tenía que de alguna manera reunir toda la información de la que había disponible sobre las emisoras de Barcelona y lo que sería el cinturón metropolitano, ¿no? Que aunque estén fuera de lo que es el término municipal, se podían oír dentro de Barcelona. Y me han salido más de 300 emisoras, algunas incluso que han durado una semana, o sea, ha habido de todo. Y que también forman parte, aunque sea poquito, de esa historia de la radio. Entonces, bueno, está organizado de manera que hay una ficha sobre cada emisora y dentro de cada ficha, pues organizado cronológicamente lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Cuando se ha estrenado tal programa, cuando se ha dejado de emitir, cuando se ha fichado a tal locutor, cuando ocurrió determinada cosa o se estrenó una novedad tecnológica, en fin. Incluso anécdotas curiosas. Algunos detalles son un poco... Admito que hay algún detalle que puede haber algún error, porque sobre todo en los primeros años muchas veces te encuentras con que diferentes fuentes
te dan diferentes fechas del mismo hecho o versiones distintas. Y dices, bueno, ¿y cuál será la verdadera, ¿no? Porque incluso dos periódicos te dan informaciones contradictorias. A veces pues tienes que un poco mirar a ver cuál resulta como más factible, intentar relacionarlo con otras cosas, compararlo para determinar cuál es la real, y a veces lo consigues y a veces no. O sea, te pondré un caso, por ejemplo. Hay un hecho histórico que es en enero del 39, cuando la guerra está ya a punto de acabar, que es cuando las tropas de Franco entran en Radio Sucesión, toman la emisora y tal. Bueno, pues de eso publicadas hay 7 versiones diferentes, incluso con protagonistas distintos. Y claro, de eso no hay ni grabaciones, ni vídeos, ni fotos. Los testimonios de los que se supone que estaban allí dentro se contradicen, con lo cual, pues seguramente nunca sabremos realmente qué pasó en aquel momento. Sí, bueno, me imagino que son hechos históricos puntuales con mucha controversia por intereses encontrados, ¿no? De los que estaban, de los que llegaron y los que decidieron, ¿no? Esa medida. Háblanos un poquito, hemos visto la fotografía retrospectiva, ¿no? Del mundo de la radio, que tú conoces bien, pero en esa línea de tiempo, ¿cómo sería? Un segundo, es que me Sí, llaman a la sí, puerta. no te preocupes. Perdona, era el cartero. Bueno, no te preocupes. Esos son los directos que a veces ocurren estas cosas. No, pues mira, Sí, ha venido bien porque es una de las cosas que te quería comentar, justo lo que ha llegado hoy, que me imagino lo que es. vale, pues Voy a sí. asegurarme. Aprovechamos en el momento. Sí, esto prácticamente es como Eso si es fuera actualidad puro directo. Vamos. al segundo. Muy bien. Sí, confirmado, es lo que esperaba. Sí, Es genial. la última edición del informe de la Mira, comunicación en el que he tenido ocasión de participar, que como siempre sale con mucho retraso, pero bueno, ya lo sí, tenemos ahí. tuviste una relación bastante estrecha con la universidad, ¿no? A nivel de documentos y de poder aportar todo ese tipo de bibliografía o de datos, ¿no? Sí, esto es un Universidad de informe, Barcelona. este concretamente se hace cada 2 años, lo hace la Universidad Autónoma de Barcelona, Sí. y es el informe de la comunicación de Cataluña, donde hay un capítulo que hacemos Sintoniqui de Radio 4 y yo, lo hacemos conjuntamente, y yo digo que siempre soy aquí el infiltrado, ¿no? Porque todos son profesores de universidad y ahí en medio estoy yo. Bueno, tú eres un profesor, aunque sea a otro nivel. Para mí es una capacidad que has tenido de conocer muchas cosas y eso es un magisterio. Para mí eso es suficiente. No necesitas grandes títulos ni nada, ni diplomas florecientes de nada, sino simplemente la capacidad y la experiencia y el bagaje, ¿no? Que eso se le reconoce. Hemos hablado de la radio en retrospectiva, ¿no? En el pasado, pero en esa misma línea de tiempo, ¿cómo incorporarías la radio que yo creo que está viva y muy actual, ¿no? ¿Cómo la incorporarías al día de hoy y al día de mañana o de pasado mañana? Me refiero, ya han pasado las fórmulas, la radio de fórmulas, ha pasado la FM, ahora entramos en el terreno de la digitalización, el DAB, ¿no? Que ya se ha aprobado recientemente, aunque a hurtadillas, las emisoras todavía son muy reticentes a incorporarse a este tipo de sistemas de multi-streaming y multiseñal, ¿no? Que ya en la televisión lo hemos adquirido, pero que en la radio todavía, por muchas razones, quizás las puedes analizar, no ha llegado hasta el momento, ¿no? Hombre, no ha llegado hasta el momento, aunque ya se dieron las concesiones hace unos años, sencillamente porque no había receptores. Al no haber receptores no hay oyentes, y a la empresa de radio dice, ¿para qué vamos a gastar dinero en mantener esto si no nos da nada, ¿no? Ahora está habiendo, por parte de algunas empresas, la instalación de antenas en un montón de sitios sin concesión, así un poco por libre,
Yo sospecho que llegará el día que se pegarán el batacazo. O sea, están haciendo un poco como de rompehielos, ¿no? Están abriendo caminos, están generando una poquita audiencia todavía en DAB y luego vendrán las concesiones, se la darán a los de siempre y dirán, tú apártate de aquí que ya me pongo yo. Esto será un poquito Sí, suele ser. lo que va a De pasar. todas maneras, hay una iniciativa que yo la veo la más práctica, que es la incorporación casi obligada en la confección de los vehículos, de los coches, de la instalación, preinstalación de un receptor DAB. Eso yo creo que va también, como ya pasó con las emisoras, con información de la identificación, ¿no? Eso va a generar que se implante casi obligado, ¿no? Prácticamente para el Sí, que bueno, adquiera un coche de nuevo, ¿no? sí, es que de hecho ya es obligado, ¿no? Al menos en Europa, que los coches salgan de fábrica con el DAB. Pero en casa la gente, yo creo que todavía no se va a incorporar el receptor DAB hasta que no haya ahí una oferta lo suficientemente interesante como para gastarse dinero en un aparato de radio. Si te acuerdas, la transición que se hizo así en plan masivo del oyente corriente de radio de la onda media a la FM fue cuando se crea Antena 3 y García pasa de la SER a Antena 3. Entonces, si querías García, tenías que ir a parar a la FM sí o sí. Eso fue, digamos, el que tiró del carro y el que hizo que, bueno, pues la gente se pasara definitivamente a la FM y la onda media pues está prácticamente muerta hoy en día. Entonces, en DAB tendría que ocurrir algo así. Tiene que haber una oferta interesante para que la gente se pase a la nueva banda. Todavía escuchamos onda media, ¿no? Es una, aunque aquí, por ejemplo, en Canarias, la mayoría de las emisoras vienen de los países del Magreb. Es, una cosa muy graciosa. Incluso también en FM hay una versión, digamos, diezista también de FM, sobre todo en la época del verano. Como sabes, hay lo que llaman la trompo, en el caso de Canarias, la tropo marina, ¿no? Que puede llegar aquí. Yo he recibido emisoras de Cádiz, del Algarve portugués, de Marruecos, por supuesto, que lo tenemos muy cerca. La he escuchado con tal señal que a veces, incluso en el coche, en movimiento, me ha llegado a solapar emisoras de locales, ¿no? Sí, sí. Es una cosa increíble, pero la verdad que es algo interesante. Y hay un mundo ahí por descubrir, del mundo diexista, que le gusta esa faceta. Háblanos de tu colaboración en el Altra Radio, que es un programa, bueno, para los que no conocen un poco del mundo de las tecnologías, de la radio en un amplio espectro, ¿no? De la palabra. Pues este es un programa que se emite en Radio 4, que es la emisora que emite en catalán para Cataluña de Radio Nacional. Y allí está Sintoniki, que nos conocemos pues desde los tiempos de que empezaba yo en Radio España con el Escuchando al Mundo, con Jaime Báguena. Y bueno, los dos éramos chavalillos. Bueno, él entró ahí hace un montón de años. Hace también 20 y pico de años me pidió una colaboración una vez al mes, 5 o 10 minutos, cada vez son más 5 minutos que 10, sobre noticias de lo más destacado que había ocurrido durante el mes. Y bueno, pues como no cuesta nada, pues por amistad también pues lo seguimos haciendo, ¿no? Antes iba a la emisora porque me pillaba más cerca. Ahora, evidentemente, como estoy a 500 kilómetros, pues lo hacemos vía telefónica. Precisamente esta tarde me toca grabar con él. Sí, bueno, el decir que estás en Cuenca, ¿no? En la serranía de Estoy Cuenca. Sí, estoy en un pueblecito que se llama Talayuelas, que está justo en la esquina noreste, vamos, limita con la provincia de Valencia, y aquí estoy desde el año 2018, viviendo estupendamente, oye, que aquí se vive la mar de bien. Sí, yo creo que esa es la aspiración que tenemos todos de estar ahí en sintonía, en plena sintonía con la naturaleza, ¿no? Que eso es, Además, aquí como no hay fábricas, ni ruido atmosférico, ni todo esto, el dioxismo va estupendamente, vamos. sí, la verdad que sí, esa es la aspiración sobre todo los radioaficionados también, ¿eh? Uh-huh. No solo el mundo de la radiocomunicación. Y nadie te pone Ma- problemas para poner antenas, ni nada. No hay y comunidades de vecinos ni esas cosas. sí, la verdad que sí, eso es un grave problema, sobre todo para las instalaciones en las grandes ciudades, las urbes. Hoy en día, me imagino, en la consideración de las emisoras, sobre todo de onda corta y de onda media, que es donde el ruido hace
tiene más calado, ¿no? Y hace más difícil la sintonía. En las grandes ciudades, con el tema de, por lo menos en la radioafición es así, imagino que en la radio comercial es también un poquito así, es los LED, la motorización de casi todo está motorizado, desde ascensores, motores de agua, etcétera, etcétera. Todo eso es un compendio de fuentes de origen de ruido, ¿no? Y eso hace difícil la radioescucha, sobre todo, como digo, en banda corta o banda media. Sí, evidentemente es una cosa que hay que sufrir en las grandes ciudades. Si quieres ciertas comodidades, pues generan ruido y eso pues te genera un problema para nuestra actividad, ¿no? Entonces, cuando te vas al campo, pues disfrutas y dices, ¿dónde están los ruidos? Que aquí no se oyen, ¿no? Hemos visto que muchas emisoras de onda corta, bueno, tú tienes la experiencia como monitor de radio de muchísimas de ellas, que son referentes, que seguro que no, si no las enumeras, son muchas muy conocidas y las hemos seguramente escuchado en algún trasiego. Que muchas han desaparecido también. Sí, efectivamente. Háblanos de esa incorporación de la emisora de onda corta. Afortunadamente, Radio Exterior todavía, gracias, aunque ha habido varios intentos de desmantelar las instalaciones, porque obviamente son muy costosas. Estamos hablando de muchos kilovatios. Esas emisoras no juegan como nosotros con unos poquitos vatios, sino algunos más, y eso supone un costo añadido importante, ¿no? Que claro, cuando uno lo reconduce por la vía del cable, de fibra o de ADSL o de 4G, es diferente, ¿no? La incorporación al mundo de la tecnología, de esas radios online que llamamos. ¿Qué opinión te merece? ¿Y cómo lo analizas ese trasiego? Pues fíjate, yo creo que las emisoras de onda corta en su momento, al menos a mí particularmente, me aportaron bastante en la forma de ver el mundo y de tratar con la gente, porque ya perdón, desde joven pues te acostumbras a recibir información de otros países, conocer otras culturas, tener contacto con gente, yo qué sé, de China, de Paraguay, de Sudáfrica y de cualquier sitio, ¿no? No es como gente que, bueno, pues quizá más cerrada, que ven a los extranjeros como bichos raros, ¿no? Así entre comillas. Entonces yo creo que eso en cierto modo es algo que también me formó el carácter, ¿no? También. Entonces creo que tenían su importancia. Ahora eso evidentemente ha sido sustituido por las comunicaciones a través de Internet, pero que no tienen ese gustillo, ese interés como de... Yo le digo que es como la actividad de pescar, ¿no? Que echas la caña a ver qué pillas y antes pues le dabas vueltas al dial a ver qué pillabas, ¿no? Y de repente cuando te encontrabas una emisora nueva de un país que todavía no habías captado, pues te llevabas la gran alegría. Y bueno, ya cuando recibías la QSL aquello ya era fiesta. O que muchas emisoras exigen muchas veces el SINPO, ¿no? El código SINPO de señal, que es tan importante, ¿no? Para saber un poquito cómo... Ahora, por ejemplo, eso se ha sustituido un poquito con las llamadas al WhatsApp, ¿no? De los oyentes, diciendo, pues la escucho muy bien y le recibo estupendamente, estoy en la frecuencia tal, se oye, aquí no hay ruido, no hay armónicos, se oye muy bien a tal hora de la noche o del día, ¿no? Fíjate, años atrás, por ejemplo, cuando estaba preparando lo del libro de los 100 años, pues uno de los detalles que incluyes, no recuerdo exactamente quién fue, no sé si fue Radio España o fue Radio Barcelona, la primera que utilizó el contestador automático como vía para contactar con los oyentes, ¿no? Ya no era aquello de descolgar el teléfono y a ver qué sale, sino que te dejaran el mensaje y luego lo ponías, ¿no? Sí, eso quizá ahora Pues se ha sustituido por el WhatsApp. Exacto, se ha sustituido con un canal de difusor de WhatsApp. De todas maneras, nosotros, como bien has dicho, somos unos alumnos privilegiados en el sentido del ser cosmopolita, ¿no? El estar incorporado a todo ese mundo que nos da la radioafición o la radioescucha en alguna vertiente desde hace décadas, de hace muchos años, ¿no? Cosa que ahora ya los chavales cuando conectan con cualquier programa de redes sociales pueden recibir un mensaje o
o insertar cualquier mensaje o intercambiar información con cualquier país del mundo. Eso nosotros ya lo habíamos vivido, ¿no? En una Sí, escala diferente. pero con la emoción esa de captar, Sí. consigues hablar con alguien que está en Nueva Zelanda y dices, jolín, aquí, lo que he hecho hoy, ¿no? No, es que eso se nota, porque yo hablando con colegas decía, es que le ha quitado la esencia. Esto ya no es el gusto de la radio, ¿no? Cuando escuchas una emisora con tanta calidad, sin desvanecimiento de señal, ni nada de eso, dices, ¿esto qué es? Esto no, le falta algo, ¿no? Le falta un aderezo, ¿no? Le falta cierto contenido claro, y eso lo hace difícil a la hora de encontrarse, de encuadrarse bien en esa afición. Claro, no se puede escuchar una emisora. Si le quitas el ingrediente de la dificultad, ya eso se convierte en algo anodino, aburrido, ¿no? De Claro, per se. no tiene mérito. O sea, escuchar una Claro, emisora de Japón por internet pues no requiere ningún esfuerzo. claro. Y háblanos un poquito de ese contenido de las. ¿Son 5 volúmenes o 7, Al Luis? final han salido 7. 7, ¿no? La idea original era hacer 1, pero iba metiendo datos y aquello iba Ya, cogiendo volumen. ya veo, ya veo, ya veo. Te voy Sí, a dar tienes alguno maquetado ya, ¿no? Sí, no, espérate, quería comentar. ¿Dónde lo tengo? Espera, no, lo tengo ahí. Un segundo, ahora veo. Sí. Lo tenía anotado aquí que lo estuve mirando ayer. Maquetados y ahí terminados están del volumen 4 al 7. Mira, el 4 tiene 451 páginas y 598 fotos. El volumen 5, 503 páginas y 613 fotos. El 6, 462 páginas y 675 fotos. Y el 7 me ha salido un poco más delgadito, 272 páginas y 400 fotos. Bueno, ahí, ¿qué podemos encontrar? Háblanos un poquito de todo, alguna anécdota que puedas comentar, algún hecho que te ha llamado la atención, que lo conocía o no lo conocías, lo has Pues mira, conocido ahora recabando información. Pues mira, por ejemplo, yo no sé si sabías que la madre de Agata Ruiz de la Prada, la diseñadora de modas, fue locutora en Radio Juventud y por lo visto era bastante famosa por meter la pata. Y una vez pues dio una receta de cocina, se ve que se lió la mujer y dijo que había que meter la olla dentro del pollo, en vez del pollo dentro de la olla. Otra anécdota así curiosa fue creo que fue en Radio Juventud también de Barcelona, donde normalmente el Ángelus lo daba una locutora y decía aquello de, bueno, que si esclava del Señor, tal y cual, ¿no? Y un día, pues aquella locutora no estaba y le tocó a un locutor, se leyó aquello y dijo, yo esto de esclava del Señor, no, yo no lo digo, voy a decir esclavo del Señor. Entonces, claro, si ya era raro que una paloma dejara embarazada a la señora, a la Virgen María en este caso, pues claro, que Sí. dejara embarazada a un señor aún era mucho más estrambótico, ¿no? Pero salió así. En fin, cosas que pasan. Bueno, y la última, la etapa de la edición de CQ Radio Amateur, que todos los radioaficionados conocíamos, estábamos suscritos, yo mismo he escrito casi 8 o 10 artículos y era una revista importante, ¿no? En el mundo de la radioafición. Fuiste director en qué época, bueno, yo creo que ya al Sí, final, ¿no? Antes de la última, desaparecer. hasta que cerró. Lo que pasa es que, digamos, era la revista que le daba menos ingresos a la editorial y éramos el último mono. Y alguna vez, bueno, más de una vez pasó que, bueno, yo entregaba los originales a tiempo, entre que maquetaban, imprentaban y toda la historia. Se retrasaba, más de una vez habían salido 2 números juntos. Claro, la gente se quejaba, ¿no? Porque si pagas por 12 números y al final te llegan 9, pues lógicamente la gente se quejaba y se daba de baja hasta que al final decidieron dejar de hacerla. De hecho, no va a servir de nada lo que voy a decir ahora, pero bueno, todavía me deben algunos meses. Bueno, Que no los cobraré nunca, pero bueno, porque creo bueno, que ya sí. no existe la editorial. Ya no existe Marcombo. No, fue después de Marcombo, se lo Ah, vendieron, sí, pasaron a otra sí, sí, cierto, sí. y creo que desapareció. ¿Y cómo fue tu experiencia en el trato con los radioaficionados? No, el trato fue bueno, más que nada me lo propusieron y aparte de lo que podía haber suponido de ingresos, que realmente fueron pocos, por eso que te comento, pues me interesaba de cara un poco también al currículum, ¿no? Y tener una experiencia más dirigiendo una revista
que era algo que no había hecho nunca, pero bueno, creo que me sirvió para cosas posteriores y bueno, para tener una experiencia más. Sí, La verdad es que los radioaficionados intervenían poco y a veces costaba encontrar material, había que recurrir a traducciones del CQ original americano, pero bueno, como más o menos podíamos, pues salvábamos cada mes la revista y... yo todavía mantengo contacto con Luis del Molino. Y hace tiempo que no lo he visto. Él, bueno, ha escrito algunos libros y escribía muchísimos artículos. Él tiene como un fondo editor, o sea, ha recabado la mayoría de los artículos. Yo pude rescatar algunos de los míos. Él gentilmente me los facilitó. Sí, también me pasó a mí. Y efectivamente. Y hiciste algunos pinitos en el mundo de la radio, ¿no? En lo que es Barcelona TV, ¿no? En la BTV. televisión. Sí, háblanos de esa experiencia. Pues la verdad que fue de casualidad, no fue ningún mérito mío, pero el primero que salió por la televisión municipal fui yo. Y te voy a explicar cómo fue la cosa. Antes de que existiera Barcelona Televisión, lo que ahora es BTV, pues había una serie de televisiones de distrito, con muy poquitos medios cada una, que teníamos un emisor conjunto en el Tibidabo. Entonces, cada día de la semana emitía la tele de un distrito. Decíamos allí pues nuestros programitas, ¿no? Yo entré en la de Horta Guinardó a través de una publicación en la que hacía cosas, se llamaba Papel Impress, que también desapareció. Allí me comentaron, estaban buscando a alguien para llevar el informativo, pero dije, pues mira, vamos a probar esto de la tele, a ver qué tal, ¿no? Y bueno, pues dirigía el informativo, no salía yo en antena, me mantenía detrás un poco coordinando el equipo. Y cuando se empezó a hablar ya de que había que hacer más cosas para aportar programación a lo que iba a ser la futura televisión municipal, pues creé un programa que se llamaba Esto es América. Yo acababa de estar en Estados Unidos, entonces venía como muy americano yo. Entonces, pues allí hablábamos pues de cine, de música, de la NBA, de cocina típica americana, en fin, cosas de estas, ¿no? Un poco en este plan. Y resulta que el día que nosotros emitíamos el jueves la televisión de Horta Guinardó y el día que se estrenó Barcelona Televisión fue precisamente en jueves, con lo cual los primeros programas que salieron fueron producidos por Horta Guinardó Televisión y justamente el de Esto es América fue el primero que salió. Así que sin buscarlo y sin merecerlo, pues fui yo el primero que salió ahí en la televisión. Y se cargaron el programa porque me lo calificaron de terrorismo cultural, imagínate. Bueno, o sea, aquello de... Bueno, pues vemos ahí una radio antigua, ¿no? De onda corta, ¿no? Sí, el Telefunken este no es el original, pero es uno igual que el que había en mi casa, que fue un regalo de bodas de mis padres. Y bueno, pues cuando eres pequeño, pues lo abres, miras a ver qué hay dentro y al final te lo cargas. Y unos años atrás, pues aquello que me entró la cosa de decir, jolín, se lo debo a mis padres el volver a recuperar esa radio que te cargaste, ¿no? Y en qué un sitio bonito. en un sitio que hay en Barcelona, de aparatos así antiguos y tal, lo encontré y dije, pues me lo compro y lo vuelvo a poner en casa, ¿no? Pues hace poquito tuvimos con nosotros un radioaficionado de Menorca, que se dedica a reacondicionamiento, como ahora viene la palabra esta, de equipos de ese estilo, ¿no? Y la verdad que fue muy interesante, ¿no? Toda la entrevista. Pues, ¿y qué nos dirías con tu experiencia para que hubiera una continuidad en el mundo de la radio, que yo la creo, ¿no? A pesar de que tenemos muchos cantos de sirena de muchas redes sociales, streaming y la propia televisión y otras más, ¿qué aportarías, qué ideas aportarías para que la radio tuviera o siguiera teniendo su cuota, ¿no? De mercado y de oyentes, ¿no? De audiencia. Mira, la radio comercial en general, bueno, y la radio de difusión, por llamarla así, sí, vamos a llamarla así, tiene un problema y es que no termina de llegar a la gente joven. Si no llegamos a la gente joven, los oyentes mayores se nos van muriendo. Cada vez vamos a tener menos si no solucionamos ese problema. Y los directivos, sobre todo de las grandes cadenas, pecan de mayores ya no solo de edad, sino de mentalidad. Y piensan, esto nos funciona, vamos a dejarlo así, no nos arriesguemos. Y ya si nos vamos a las emisoras locales de grandes cadenas, donde ya desde la central les dicen, a esta hora va el magazine local, a esta hora los deportes locales, a esta hora tal,
El margen de maniobra es prácticamente cero. Entonces ahí, vamos, yo creo que se tienen que fijar un poco en cómo funcionan las cosas hoy en día. Si cualquiera de las grandes estrellas de la radio, un Ángels Barceló, un Carlos Herrera, un Carlos Alsina, una Julia Otero, hacen un programa en directo en un teatro donde entran gratis, si meten 500 personas es un pelotazo. Pero tienes las chicas de Estirando el Chicle, que es un podcast, metieron 20.000 en el Win Center pagando, desde un podcast que se supone que es algo alternativo. Ibai Llanos consiguió más de 1 millón de oyentes en Twitch, que tú sales a la calle y preguntas lo que es Twitch y encontrarás uno de cada 50 que sepan lo que es. Si eso no te dice ya por dónde van los tiros. Está claro, es muy evidente. Claro, o sea, aún hay, por ejemplo, los mornings de las emisoras musicales que se supone que van a la gente más joven. Difícilmente un chaval de 15, 16 años se va a sentir identificado con un presentador que tiene 40 o más, porque está oyendo a su padre. No oye a alguien y dice, quiero ser como ese. No, quieren ser como Ibai Llanos. Entonces Sí, hay de haber ahí una renovación tanto de gente como de estilo, como de lenguaje, como de contenidos. Si no hacemos eso, bueno, lo tenemos crudo. quizá no vaya a aparecer en ese intento, pero sí lo que has dicho, que las generaciones van pasando y si no tienes el suficiente atractivo para cautivar a ese tipo de oyente, ¿no? Medio, joven, quizá ahí lo puedes perder. Aunque la radio para mí siempre ha sido algo, una constante vital, porque puedes simultanear otras tareas sin tener que estar prestando atención, digamos, visual, con lo cual es importante. Y luego también otro atractivo, en mi opinión, que tiene la radio es que te genera el sentido de la imaginación, te activa, ¿no? Lo presupones, lo que se está diciendo, de lo que se está hablando, tú desarrollas más el sentido de la imaginación. No es la fórmula que te dan en televisión y lo que estás viendo, sino lo que tú mismo te generas individualmente, ¿no? Lo que tú crees que puede ser. Bueno, cada vez menos. Piensa que cada vez la radio es más visual. Hay webcams, hay incluso programas que salen directamente por televisión. Aquí mismo en Castilla-La Mancha, el informativo de las mañanas, 1 hora o 2, lo están dando por televisión. Correcto, sí. Ya no tienes esa incógnita de cómo será el locutor, ¿no? Aquello famoso Sí, que decía. pero Que si el eso ha locutor matado, buenas noticias por la eso emisora. yo creo que ha matado a la estrella de la radio. Eso yo no le, porque es que desvirtúa de alguna manera la esencia, ¿no? propia de la radio. Sí, yo sé lo que me hablas, efectivamente. Hay muchos programas que ya se visualizan en radio. Aquí también en la televisión canaria hay una interconexión con la emisora institucional, con la radio con la televisión institucional. Y eso, pero yo creo que eso le desvirtúa, le da, por lo menos en mi caso, en lo personal, no le veo atractivo, porque ya estás viendo lo que es, ¿no? En realidad. Y el profesional ya no puede hacer el programa y meterse el dedo en la nariz porque ya se entera todo el mundo. Sí, bueno, y que como hay cámaras y teléfonos móviles hoy en día por todo a doquier, por diestro y siniestro, pues eso no se puede, no se puede Mira, hacer. te contaré una anécdota de cuando se empezaron a utilizar las webcams. Una de las primeras fue Rack Sensing en Barcelona, que es del grupo Godó, de los que publican La Vanguardia, y por la mañana daban un poco aquello los titulares de la prensa. Y una vez les pillaron con la webcam que no estaban dando los titulares de La Vanguardia de su propio periódico, sino del periódico que era el de la competencia. Claro, si no lo dices, no lo sabes, pero como lo estaba enfocando la cámara, se descubrió. Ahí has dicho también una cosa importante, la interrelación entre los distintos medios de comunicación, ¿no? Has visto televisión con la radio y también radio con prensa escrita y televisión con prensa escrita, ¿no? Sí, Sobre bueno. todo cuando se mencionan los titulares en la mañana de todas las cabeceras, ¿no? De los periódicos. Sí, es lo que son las sinergias lógicas en empresas de comunicación, que si tienen varias cosas, pues digamos, uno promociona al otro y el otro promociona al uno. Es algo que, por ejemplo, los grupos que tienen televisión y radio aprovechan poco, en el caso de Radio Televisión Española o incluso en el caso de A3 Media,
Y, por ejemplo, a A3 Media apenas le da cancha a Onda Cero, le podría dar muchísima más de la que le da y potenciar la radio, que está ahí un poco en tercer lugar y no hay manera de que suba. O productos que hace Radio Nacional que podrían tener mucha más difusión si se les diera más cancha en televisión española. Que al revés sí ocurre, se habla más de la tele en la radio que de la radio en la tele. Comentaste creo que en una entrevista, que hubo una irrupción en los años 80, digamos, de crecimiento exponencial de las emisoras de FM, sobre todo cuando entró en el mundo de la comunicación las emisoras de FM, aunque ahora lo vemos como algo cotidiano, sintonizamos de los 88 a los 108 como algo habitual, pero hubo un momento en que eso no era así. Y que irrumpieron, creo que también de la mano de modificaciones legislativas que permitían todo eso, ¿no? Háblanos de esa etapa bueno, que no está tan lejana tampoco, ¿no? En el tiempo. Bueno, mira, yo recuerdo cuando abrió Radio 4 en Barcelona, que salió en el 100.8, donde sigue de toda la vida, pues pensábamos en el 100.8, allí tan lejos. Imagínate, o cuando abrió Radio Mataró, que creo que estaba en el 105 y pico, todavía mucho más lejos. Y ahora te las encuentras en el 107.9, hay un montón, ¿no? Se ha ido ocupando el dial, que antes, claro, como había menos emisoras, pues estaban como más agrupaditas ahí, prácticamente del 100 para abajo. Y ahora está petado el dial. Sí, la verdad que se encuentran dificultades. No sé si quizá con el DAP eso sea como una segunda primavera, ¿no? Del floreciente de la radio, porque permite la multiplexión, ¿no? Digamos así, de emisoras en gran escala, ¿no? Y no necesitas una frecuencia. Es lo que se llama, bueno, hoy en día me imagino que no sé qué opinión te mereces sobre el oligopolio, ¿no? De las emisoras, que eso en realidad va en detrimento un poco de la opinión, ¿no? General, o sea, que no, siempre tienen una opinión casi unánime. Todas las sintonizas una emisora y te dice lo mismo que la otra que está en el dial un poquito más a la derecha o a la izquierda, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Sí, pero si lo miras desde el punto de vista de las empresas, lógicamente pues les interesa que haya cuantas menos posibles para llevarse más trozo del pastel de audiencia, que equivale también a ingresos en publicidad. Esto, por ejemplo, ya viene de los tiempos de Unión Radio, lo que había antes de la SER, que también intentaba hacerse con todas las emisoras para tener el monopolio. Siempre quisieron tener el monopolio, no lo tienen, pero tienen, digamos, la parte más gorda del pastel. Entonces, en el caso de las licencias de DAB, yo creo que hay una cosa que se está empezando a hacer mal, y es que primero tendrían que transformar las licencias de FM y de onda media en DAB, y luego a partir de ahí, si hay sitio para más, pues que vayan entrando. Pero no, por ejemplo, ahora hace pocos días en Navarra se concedieron unas licencias y veía que había pues canales de los habituales que al menos legalmente no van a estar en DAB. Entonces, claro, el oyente va a volver a buscar eso en la otra banda, y si no lo encuentra, va a volver otra vez a la FM. Entonces, Yo mi no. experiencia que tengo con un receptor con una SDR, no sé si lo conoces, y he sintonizado DAT aquí en Canarias, y lo que veo en algunas de las emisoras es prácticamente un hilo musical. Es sin continuidad, es decir, música, bueno, me imagino que es la primera etapa, luego cobrará forma y tendrá una parte que será ya propia de una emisora de radio, ¿no? Con todas las características de ello. Pero ahora mismo el atractivo, yo sondeé un poquito y no me atrajo, no fue una cosa que me inspiró demasiado Es que interés, ¿no? es el pez que se muerde la cola, ¿no? Como todavía hay pocos oyentes en DAB, no hay ingresos publicitarios. Por lo tanto, la empresa intenta como mínimo que le cueste lo mínimo posible. Entonces pone un ordenador ahí con música y ya está. Y es la manera de estar presente, de no perder la presencia, pues con el mínimo gasto posible. Pero claro, resulta poco atractivo. Un ingrediente muy importante es la publicidad, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, en streaming se ha conseguido que la gente se fidelice, ¿no? Y se afilie, ¿no? Pagando una cuota. En radio yo me imagino que eso es complicado, eximir la publicidad de su panel, ¿no? ¿Cómo ves el futuro, ¿no? ¿Qué productos o qué forma se le podía dar a la publicidad para que llegara directamente y fuera rentable las emisoras? En el caso de las radios online, al ser emisoras globales,
claro, a la peluquería Pepita del barrio no le digas que se anuncie en una emisora online porque tiene oyentes en Japón, porque dices que de Japón no me va a venir nadie a la peluquería. Entonces, las emisoras que pueden tener futuro comercialmente hablando son aquellas que van a nichos muy concretos. O sea, por ejemplo, si hubiese una emisora, vamos a suponer, que hablara solamente de temas de radioaficionado, sabes que va a ser escuchada por radioaficionados de todo el mundo, por lo menos los que entiendan el idioma en el que hable, y ahí se van a anunciar media docena de marcas muy concretas, pero que solo se van a anunciar ahí. No se van a anunciar en otro sitio porque el 99,9% no van a comprar lo que se anuncia. Mira, te contaré un caso también un poquito así raro que viene un poco a colación. De los tiempos en que trabajaba en la industria discográfica, recuerdo una reunión de marketing donde se comentó el lanzamiento de un disco y una de las personas responsables de contratar la publicidad dijo, vamos a poner anuncios en el Marca. Y claro, nos quedamos así, oye, el Marca lo compra gente que le interesa el fútbol, no que le interesa la música. Por muchos lectores que tenga el Marca, no nos va a generar ventas. O sea, es mejor anunciarte en una revista especializada, que además te va a costar menos. Sí, va a llegar a menos gente, pero la mayoría de gente está interesada en eso. Entonces, el futuro de las radios online va un poco en ese sentido, en la especialización, en estilos de música, en temas, yo qué sé, en fútbol americano, en el cultivo de champiñón, lo que sea, ¿no? Quizá eso con el DAP se va a poder implementar, la especialización, ¿no? de las radios. Al tener un espectro más amplio y optar, quizá no necesitas un capital elevado para poder optar a una subasta o ser acreedor a una frecuencia a una parte, ¿no? de la digitalización. Quizá eso, bueno, ocurrió en la televisión también, que ahora tenemos canales que cuando era analógico era imposible, ¿no? Poder disponer de ellos. Emisoras bueno, que tienen un sector, por ejemplo, de documentales o un tipo de espectador diferente, ¿no? Es que estamos en eso. Mira, el otro día, por ejemplo, estaba mirando un listado de la oferta que hay disponible en DAB en Madrid. Había 81 emisoras en DAB. Entonces, si haces lo que todas, tienes una parte del pastel muy pequeñita. Tienes que especializarte en algo e intentar ser el mejor en eso. Muy bien, pues nada, llegado a este momento, Luis, queremos agradecerte la disponibilidad, tu gratitud y el tiempo que nos has dedicado para poder orientar, que ha sido para mí un maestro eh, y un conocedor de la radio y el poder disfrutar con esta conversación y con el libro y con todas las informaciones que recabas a diario de nuestra historia, de la radioafición y de la radiocomunicación, difusión, etcétera, pues eso genera mucho interés. Yo creo que es algo importante. Así que te agradecemos desde ya esta disponibilidad y tu tiempo. Pues gracias a ti y gracias a los que nos han visto y nos han oído. Espero que no les haya parecido esto una lata y les haya parecido mínimamente interesante. ¿Por qué canal se puede obtener los libros y los 7 Pues volúmenes? ¿Dónde lo vas o cómo lo vas a publicar o cómo se puede adquirir? O en háblanos un poquito. principio, a partir de marzo, si no falla nada, estará disponible en Amazon. O sea que les llega Bueno, a casa sin muy necesidad bien, de la librería. muy bien, pues muchas gracias A y ti. un saludo. Hasta luego. Adiós.